Soy Julian, de 28 años. Hace 2 semanas, mi propio padre envió a un equipo de hombres armados para cazarme en plena noche, por una herencia familiar multimillonaria. Mientras estaba de pie bajo la lluvia torrencial, agarrando una pila de documentos falsificados que podrían enviarme a prisión federal por el resto de mi vida, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Solo dale los papeles a tu padre, Julian. Es por el bien de la familia». Me sonrió, con una cálida sonrisa maternal, justo cuando me entregaba a los lobos. Pero había una cosa que ellos no sabían. Creían que yo era solo la decepción silenciosa e invisible de la familia. No sabían que mi abuelo me había dejado un arma secreta. Un solo pedazo de papel que me daba el poder de desmantelar su falso imperio, ladrillo a ladrillo. Y ahora mismo, las personas que pasaron toda mi vida tratándome como basura, son las que ruegan por mi misericordia. Antes de que te cuente exactamente cómo puse de rodillas a mi hermano, el hijo predilecto, y a mis despiadados padres, dale a me gusta si crees que el karma siempre cobra sus deudas. Y por favor, hazme saber desde dónde me ves en los comentarios de abajo. Me ayuda a darme cuenta de que no estoy solo en esto. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. La lluvia caía a cántaros, pesada y helada, cubriendo las vías oxidadas de un depósito de trenes abandonado en las afueras de Denver. Yo estaba allí, temblando, con el agua helada empapando por completo mi pesada chaqueta de lona, agarrando una carpeta de cuero gastado con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto completamente blancos. Mi pecho se agitaba con cada respiración, el aire frío quemándome los pulmones. Dentro de esa carpeta estaba toda mi vida, o más bien, una versión de mi vida que había sido completamente fabricada por el hombre cuyo apellido compartía, mi padre, Richard Crawford. Verás, crecí como un personaje secundario en mi propia familia. Si mi familia fuera una producción cinematográfica, mi hermano Preston sería la estrella de taquilla y yo el extra barriendo el suelo al fondo. Preston era el hijo predilecto. Siempre lo tuvo todo, una beca de la Ivy League pagada por completo por el enorme fondo universitario de mis padres, un Porsche nuevo entregado con un gran lazo rojo cuando cumplió 17 años, y para cuando tenía 21 años, un puesto ejecutivo garantizado en la extensa compañía de bienes raíces de nuestro padre. Preston era la historia que mis padres siempre querían contar en sus lujosas cenas de acción de gracias, galas en el club de campo y subastas benéficas. Tenía una mandíbula perfectamente cincelada, trajes italianos hechos a medida y la sonrisa arrogante y practicada de un tipo que sabía que el mundo le había sido entregado en bandeja de plata. Cada ascenso que recibió fue un título vacío diseñado para halagar su ego. Cada logro fue comprado y pagado por el interminable talonario de cheques de mi padre. Y luego estaba yo, Julian, el de repuesto, el olvidado. Fui a una universidad estatal local, pagando mis propios estudios trabajando en agotadores turnos nocturnos en un almacén de logística, y conducía un Honda viejo y destrozado que vibraba violentamente cada vez que salía a la carretera. Usaba ropa que compraba en la sección de ofertas. Comía fideos instantáneos mientras Preston cenaba carne Wagyu en retiros corporativos, pero no me importaba el trabajo duro. De hecho, lo prefería. El agotamiento físico me mantenía con los pies en la tierra. Me mantenía lejos de la sofocante presión tóxica de las expectativas de mi padre. Richard era un hombre que medía el valor humano estrictamente por el patrimonio neto, la influencia social y la obediencia absoluta. Si no eras útil para su gran visión, simplemente no existías. Y para él, yo era completamente inútil. Era callado, observador y ferozmente independiente, 3 rasgos que él aborrecía absolutamente. Mi madre, Margaret, era su socia silenciosa en esta guerra psicológica. Usaba perlas caras, organizaba eventos benéficos de alta sociedad y siempre sabía exactamente cómo mirar hacia otro lado cuando mi padre era indescriptiblemente cruel. Era la maestra del insulto sutil, el tipo de mujer que podía destrozar tu autoestima con un solo suspiro de decepción mientras te servía una taza de té. Jugué su juego durante años. Eso es exactamente lo que haces cuando eres el hijo que solo quiere paz. Te tragas tu orgullo. Te sientas en silencio en el extremo más alejado de la larga mesa de caoba. Y dejas que tu hermano se lleve todo el protagonismo. Nunca se suponía que yo debía superar a Preston. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni en ninguna capacidad concebible. Estaba destinado a ser la historia de advertencia,
el punto de partida de la mediocridad que hacía que el éxito fabricado de Preston pareciera aún más brillante. Sin embargo, de alguna manera, en contra de todo su cuidadoso adoctrinamiento, lo hice mejor. En silencio, lejos de su sombra tóxica, construí una vida que era completamente mía. Obtuve mi licencia de bienes raíces, ahorré cada centavo que gané de mis comisiones y comencé a invertir. Nada llamativo, ni rascacielos comerciales multimillonarios ni condominios de lujo, solo propiedades residenciales pequeñas y sensatas en barrios de clase trabajadora. Para cuando tenía 28 años, había construido una cartera de flujo de efectivo altamente respetable. Tenía inquilinos que me respetaban, una cuenta bancaria que construí desde cero y un profundo y perdurable sentido de autoestima. Era mío, limpio, honesto y ganado con mi propia sangre y sudor. Por primera vez en toda mi vida, me sentí verdaderamente seguro. Me sentí orgulloso del hombre que veía en el espejo. Realmente creí que había logrado escapar de su órbita. Pensé que podía ser simplemente el hijo distante y educado que aparece en las festividades importantes, come un trozo de pavo seco, evita las inevitables discusiones familiares sobre el divorcio complicado de alguien o la amarga batalla por la custodia de un vecino, y se va temprano. Pero una familia tóxica tiene una forma curiosa de arrastrarte de nuevo al barro justo cuando finalmente te sientes limpio. Fue una hermosa y fresca tarde de domingo, exactamente hace 2 semanas. Estaba de pie en el impecable porche de ladrillo de la inmensa mansión de mis padres, sosteniendo una botella de vino barato que compré en Walmart porque sabía que de todos modos no la beberían. El sol brillaba, el aire era fresco. Tomé una respiración profunda y constante, adoptando mi expresión habitual de neutralidad e indiferencia. Todavía no lo sabía, pero en el momento en que extendí la mano y giré el pesado pomo de latón de la puerta, estaba entrando a ciegas en una trampa letal que había sido tendida para mí hacía 22 años. Genuinamente pensé que lo peor que podría pasar ese día era soportar el habitual alarde de Preston sobre su último aumento masivo de salario. Estaba increíblemente equivocado. El extenso patio trasero de la mansión de mis padres parecía un anuncio de lujo para la jubilación anticipada. Presentaba el tipo de césped verde esmeralda, perfectamente cuidado, que probablemente costaba más mantener en un solo mes de lo que yo ganaba en todo un año. El aire era denso y pesado, con olor a costoso carbón de mezquite, jugosos chuletones a la parrilla y la colonia abrumadora y sofocante de Richard. Los vecinos de su exclusiva asociación de propietarios se mezclaban alrededor de la enorme piscina con forma de riñón, sosteniendo copas de cristal llenas de bourbon de primera calidad, riéndose escandalosamente de chistes que simplemente no eran divertidos. Inmediatamente encontré un lugar tranquilo y sombreado cerca del borde del patio de piedra. Hice todo lo posible por mezclarme con los grandes helechos en macetas. Terminé hablando con un vecino mayor, un ortodoncista jubilado llamado Tom, sobre las tasas de interés federales, los impuestos a la propiedad y el mercado inmobiliario actual. Era una charla inofensiva, mundana. Solo 2 tipos sosteniendo endebles platos de papel cargados de ensalada de patatas, charlando para pasar el tiempo. Tom tomó un sorbo de su cerveza, mirando mi polo descolorido. Me preguntó cómo iba mi trabajo, asumiendo que todavía estaba luchando por llegar a fin de mes. Sin pensarlo, sin pasarlo por mi filtro habitual de autocensura, la verdad simplemente se me escapó. En realidad, va muy bien, dije con naturalidad, dando un bocado a mi comida. Acabo de cerrar mi tercera propiedad de alquiler en el centro de Denver el jueves pasado. Es un pequeño dúplex, necesita algo de trabajo, pero el rendimiento será increíblemente sólido. Juro por mi vida que no lo dije para presumir. Era solo un hecho simple y objetivo, pero no me di cuenta de que Preston estaba de pie justo detrás de mí, sirviéndose un enorme vaso de whisky escocés en el carrito de bar exterior. Escuché que el hielo dejó de tintinear contra el cristal. El silencio detrás de mí fue repentino y agudo. Me di la vuelta. Preston estaba paralizado. Su sonrisa perfecta de portada de revista había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de disgusto absoluto e inalterado. El silencio que cayó entre nosotros se sintió pesado, denso con décadas de resentimiento tácito y feroz competencia. Tu tercera propiedad, dijo Preston, su voz lo suficientemente alta y aguda como para que varias cabezas se giraran en nuestra dirección. ¿De qué diablos estás hablando, Julian? No tienes el capital para comprar una tercera propiedad. Ahorré, dije en voz baja,
arrepintiéndome instantáneamente de haber abierto la boca. Traté de calmar la situación. Es solo un pequeño dúplex, Preston. Nada descabellado. Nada como lo que maneja la compañía. La cara de Preston se puso de un rojo intenso y enfadado. Odiaba que lo sorprendieran. Aborrecía absolutamente la idea de que yo hubiera logrado algo, cualquier cosa, sin su permiso o el respaldo financiero de mi padre. ¿Ahorraste? Se burló en voz alta, acercándose, invadiendo mi espacio personal. ¿De qué? ¿De tus patéticos cheques de comisión? Dame un respiro. No insultes mi inteligencia, Julian. Probablemente te abriste camino con un préstamo de alto riesgo. O quizás estás ejecutando algún tipo de estafa patética con tus clientes. Preston, detente, dije, manteniendo mi voz baja y firme. La gente ya miraba abiertamente, el murmullo ambiental de la fiesta había cesado. Mi madre, Margaret, jadeó con horror dramático y se acercó corriendo, sus tacones resonando rápidamente contra la piedra. Inmediatamente colocó su mano perfectamente manicurada en el brazo de Preston, tratándolo como si fuera él el que estaba siendo atacado brutalmente. Julian, por favor. No hay absolutamente ninguna necesidad de hacer sentir pequeño a tu hermano, susurró mi madre furiosamente, mirándome con ojos llenos de veneno. ¿Hacerlo sentir pequeño? Él era el que tenía el fondo fiduciario multimillonario, la oficina esquinera y el Porsche. Yo acababa de comprar un dúplex en ruinas con pintura descascarada. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta a su absurda acusación, Preston perdió completamente la cabeza. Lanzó su pesado vaso de cristal directamente a través del patio. Voló por el aire y se estrelló violentamente contra el patio de piedra, enviando trozos dentados de cristal y costoso whisky escocés por todas partes. Una mujer gritó. Toda la fiesta quedó en un silencio total y aterrador. Incluso la enorme parrilla pareció dejar de chisporrotear. Mi padre se acercó del otro lado del patio, con el rostro oscurecido por la furia, listo para regañarme públicamente y exigir que me disculpara por molestar a su niño de oro. Pero antes de que Richard pudiera pronunciar una sola palabra, una voz ronca, resonante y profundamente autoritaria cortó el aire denso y sofocante. Deberías tener mucho cuidado al hacer rabietas por dinero que no es tuyo, Preston. Todos se giraron simultáneamente. Era mi abuelo, Harrison Crawford. Estaba sentado en una silla de jardín acolchada en el rincón más alejado, con un plato de costillas sin tocar en su regazo. Mi abuelo rara vez hablaba en estas ostentosas reuniones. Era el brillante fundador de la compañía original, el hombre implacable y trabajador que construyó la enorme riqueza que mi padre ahora ostentaba sin cesar. Era tan astuto como un clavo, muy intimidante, y generalmente se mantenía a sí mismo, observando a todos con ojos calculadores. Preston parecía físicamente enfermo. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, abuelo? Mi abuelo no le respondió a Preston. Ni siquiera lo miró. En cambio, sus ojos penetrantes y grises se fijaron directamente en los míos. Era una mirada de profunda y gran tristeza, mezclada con algo que en ese momento no pude identificar del todo. Miedo, quizás, arrepentimiento. Pregúntale a tu padre, dijo el abuelo Harrison suavemente, sin romper el contacto visual conmigo ni por un segundo. Luego, simplemente tomó su cuchillo y volvió a cortar su carne como si no hubiera lanzado una granada viva y contemporizador en medio de una barbacoa familiar de alta sociedad. Me volví lentamente hacia mi padre. El rostro de Richard se había quedado sin color. Parecía que iba a vomitar allí mismo, en el césped. Evitó activamente mis ojos, girando instantáneamente a su modo de gestión de crisis corporativa. Está bien, todos. El espectáculo ha terminado. Preston está increíblemente estresado por una importante adquisición próxima en el trabajo. Volvamos a la comida. Los filetes se están enfriando. Nadie se creyó la mentira. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar. Preston entró furioso en la casa, cerrando la pesada puerta corrediza de cristal con tanta fuerza que el marco de metal se sacudió violentamente. Mi madre corrió tras él, consolándolo, calmando su ego herido. Yo me quedé allí,
inmóvil, sintiendo el inmenso peso de las crípticas palabras de mi abuelo hundiéndose profundamente en mis huesos. ¿Dinero que no es tuyo? ¿Qué significaba exactamente eso? Dejé la fiesta inmediatamente. No soportaba la forma en que mis padres me miraban. No era su mirada habitual de desdén o molestia. Era pánico genuino y sin filtros. Me miraban como si yo fuera una bomba que no sabían cómo desactivar. A la mañana siguiente, exactamente a las 7 de la mañana, sonó mi teléfono celular. El identificador de llamadas mostraba el número privado de mi abuelo. Contesté. Su voz sonaba áspera, agotada, como si no hubiera dormido en días. Julian, ven a mi casa ahora mismo, solo. Asegúrate de que no te sigan. Se me heló la sangre. ¿Seguido? ¿Por qué diablos me seguirían? Yo era un agente inmobiliario de poca monta. Me subí a mi Honda y conduje por la ciudad hasta su enorme y antigua mansión de dinero, escondida detrás de altas puertas de hierro. Cuando llegué, estaba sentado solo en el amplio porche delantero. Una pesada caja de madera antigua descansaba cuidadosamente en su regazo. Las bisagras de latón estaban oxidadas. La madera oscura, pulida por décadas de tiempo. No me invitó a entrar. No me ofreció café. Simplemente extendió sus manos temblorosas y me entregó la caja. Pase lo que pase después, Julian, no te culpes, susurró, su respiración superficial y trabajosa. Tu padre tomó una decisión terrible hace mucho tiempo. Una decisión que Preston nunca se suponía que supiera, y una carga que nunca se suponía que llevaras. Abuelo, ¿qué es esto? Pregunté, mirando la pesada caja en mis manos. Ahora es tuya. Siempre ha sido tuya. Tu padre lo negará si le preguntas. Te mentirá a la cara, pero la prueba absoluta está ahí. Hizo una pausa, tomando una respiración áspera y dolorosa, agarrándose ligeramente el pecho. Si las cosas salen mal, Julian, no intentes ser un héroe. Simplemente vete. Desaparece. Conduje de regreso a mi modesto apartamento con la caja de madera en el asiento del pasajero, como un núcleo altamente radiactivo. Cerré la cerradura de seguridad, bajé las persianas de plástico baratas y usé un destornillador para abrir el pestillo oxidado. Dentro de la caja había una carpeta legal gruesa y amarillenta. Impresas en la parte superior, en letras grandes y negras, estaban las palabras fideicomiso irrevocable y transferencia de activos. Me senté en mi sofá descolorido y comencé a hojear las densas páginas. Mis ojos escaneaban la complicada jerga legal. Y entonces, mi corazón se detuvo por completo. Lo vi. Mi nombre, Julian Thomas Crawford. Estaba listado como el único beneficiario principal y el propietario legal absoluto de una masiva sociedad fiduciaria. Miré la fecha notariada en la parte inferior de la página. Tenía exactamente 6 años cuando este documento fue firmado y archivado. Seguí leyendo, mis manos temblaban violentamente. No era solo un fondo universitario. No era una pequeña cuenta de ahorros destinada a comprar mi primera casa. Según estos documentos legales vinculantes, mi abuelo no le había dado la participación de control principal de su compañía a mi padre. No la había dejado para que Preston, el hijo de oro, la heredara. Se la había dejado completamente a mí. En papel, legal y vinculantemente, poseía exactamente el 50% de Crawford Holdings. Mi cabeza daba vueltas tan rápido que sentí náuseas. Esto no tenía absolutamente ningún sentido. ¿Por qué sería yo el dueño? ¿Por qué crecí usando la ropa vieja y descolorida de Preston mientras él conducía un Porsche? ¿Por qué mi padre me trataba como una carga inútil, un parásito de su riqueza, si yo era técnicamente quien tenía las llaves de todo su imperio corporativo? Esa noche, exactamente a las 2 de la mañana, un golpe violento y ensordecedor en la puerta de mi apartamento me sacó de mis pensamientos en espiral. Salté del sofá. Miré por la mirilla. Era Preston. Parecía completamente desquiciado. Su cabello perfectamente peinado era un desorden salvaje. Sus ojos estaban inyectados en sangre y muy abiertos, y golpeaba con los puños la madera barata de mi puerta como si quisiera derribarla. Abrí la puerta, dejando la pesada cadena de latón puesta.
¿Qué demonios haces aquí? Es plena noche. Tuviste que arruinarlo todo, ¿verdad? Gritó, su voz quebrada por la pura histeria. Siempre quisiste tomar lo que era mío. Tú, patético, invisible perdedor. Ni siquiera sé de qué hablas, mentí con suavidad, mi corazón golpeando violentamente contra mis costillas. El abuelo me lo dijo, gritó Preston, presionando su cara sudorosa contra la estrecha rendija de la puerta. Me dijo la verdad esta noche. La mitad de mi herencia, mi compañía, está en un fideicomiso masivo a tu nombre. Se suponía que lo cambiaría de nuevo. Le prometió a papá que se suponía que lo arreglaría antes de morir. Antes de morir, las palabras me golpearon como un puñetazo físico en el estómago. El abuelo Harrison no estaba muerto. Lo acababa de ver esa mañana. Estaba bien. Viejo, frágil, pero completamente bien. ¿Qué quieres decir con, antes de morir? Exigí, mi voz bajando a un susurro áspero y peligroso. Los ojos de Preston se abrieron ligeramente, el alcohol y la rabia se disiparon lo suficiente como para que se diera cuenta exactamente de lo que acababa de decir. Dio un paso tambaleante hacia atrás, la energía furiosa de repente se agotó de él, reemplazada por una máscara fría y aterrorizada. No dijo otra palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió corriendo por el oscuro pasillo del apartamento, dejándome mirando el espacio vacío y silencioso. Un terrible y helado pavor se apoderó de mi estómago. Cogí mi teléfono del mostrador y desesperadamente marqué el número privado de mi abuelo. Fue directamente al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Caminé de un lado a otro, marcando por tercera vez. Nada. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que esto era solo una amarga discusión familiar sobre dinero y orgullo. Estaba increíblemente equivocado. Ni siquiera me molesté en agarrar una chaqueta. Bajé corriendo los 3 tramos de escaleras, me subí a mi helado Honda y aceleré imprudentemente por la ciudad hacia la aislada mansión de mi abuelo. Las calles estaban completamente desiertas, iluminadas solo por el parpadeante resplandor ámbar de las farolas. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad insoportable. Agarré el volante hasta que mis manos se acalambraron. Las palabras exactas de Preston seguían dando vueltas en mi cabeza en una pista interminable y aterradora, antes de morir, antes de morir. Cuando finalmente llegué a las pesadas puertas de hierro forjado de la mansión, se me revolvió el estómago. Las puertas estaban abiertas de par en par. El abuelo Harrison nunca dejaba las puertas de seguridad abiertas por la noche. Conduje lentamente por el sinuoso camino de grava, los neumáticos crujiendo ruidosamente en la noche muerta y silenciosa. La enorme casa de ladrillo estaba completamente a oscuras, excepto por un débil resplandor azulado que parpadeaba desde la ventana del estudio en la planta baja. Aparqué el coche en el césped y subí corriendo los escalones hasta el porche delantero. La pesada puerta principal de roble macizo estaba ligeramente entreabierta. La empujé, entrando con cautela en el gran vestíbulo. El aire interior se sentía estancado, pesado con el familiar olor a libros viejos de cuero, tabaco de pipa y algo más. Algo agudo, amargo y metálico. «Abuelo», grité. Mi voz resonó huecamente en los techos altos y abovedados. Nada. Caminé lentamente por el largo pasillo hacia el estudio, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar la sangre zumbando en mis oídos. El resplandor azul provenía de su gran televisor, silenciado, reproduciendo un canal de noticias financieras nocturno. Y allí, sentado en su sillón de cuero desgastado favorito, estaba el abuelo Harrison. Su cabeza estaba echada hacia atrás, sus ojos pálidos entreabiertos, mirando fijamente el ornamentado techo. Una mano descansaba plana contra su pecho, agarrando su camisa, la otra colgaba lánguidamente sobre el reposabrazos de madera. En la pequeña mesa auxiliar de caoba junto a él había un vaso de cristal medio vacío con su costoso whisky escocés favorito. Me acerqué corriendo, cayendo de rodillas junto a la silla. «Abuelo, abuelo, despierta». Extendí la mano y sacudí su hombro. Su piel estaba fría. Demasiado fría. El tipo de frío aterrador que le dice inmediatamente a tu cerebro que la persona que estás tocando ya no es una persona, solo un recipiente que ha sido vaciado. Tropecé hacia atrás,
jadeando, golpeándome la espalda contra una estantería. Mi abuelo estaba muerto. El único hombre en toda esta familia tóxica que alguna vez me había mirado con una pizca de respeto genuino, se había ido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el 911, mi voz quebrándose mientras le daba la dirección al despachador. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, fueron clínicos, distantes y rápidos. Chequearon sus signos vitales, negaron con la cabeza con una resignación rutinaria y murmuraron algo entre ellos sobre un evento cardíaco masivo, un ataque al corazón. Un final trágico pero increíblemente común para un hombre de su edad con antecedentes de presión arterial alta. Pero mientras los paramédicos lo metían en la gruesa bolsa negra para cadáveres, noté algo escondido debajo de la pesada base de latón de la lámpara de escritorio junto a su silla. Era un pequeño sobre blanco sellado con mi nombre garabateado con su distintiva letra temblorosa. Me aseguré de que los agentes de policía estuvieran distraídos y silenciosamente deslicé el sobre en mi bolsillo trasero. Me senté solo en los fríos escalones delanteros de la mansión, viendo cómo la furgoneta del forense se alejaba en la oscuridad. Las luces rojas intermitentes pintaban los robles circundantes con violentos trazos rítmicos. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel grueso de papelería. Julian, si estás leyendo esto, significa que Richard se enteró de que te di la caja hoy. Lo siento mucho, hijo mío. Intenté arreglar esto en silencio para protegerte, pero tu padre está demasiado involucrado. No lo confrontes. No intentes arreglar esto. Si se entera de que sabes la verdad sobre la compañía, vete inmediatamente. Huye. No confíes en nadie. Mi padre. Mi abuelo no me estaba advirtiendo sobre los celos mezquinos de Preston. Me estaba advirtiendo sobre mi propio padre, Richard. 2 horas después, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un morado pálido y amoratado con el amanecer, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Contesté, con la garganta seca y la voz ronca. Julian Crawford. Preguntó una voz profunda y autoritaria. Soy el detective Reyes del Departamento de Policía de Denver. Necesito que venga al Hospital General de Denver inmediatamente. ¿Qué pasó? Pregunté, agarrando el volante de mi coche aparcado. Se trata de su hermano, Preston. Estuvo involucrado en un grave accidente de un solo vehículo hace aproximadamente 1 hora. Estrelló su Porsche en un barranco empinado de la carretera 9. Está en cirugía de emergencia. Sentí que el mundo entero se inclinaba sobre su eje. Mi abuelo muere en su silla y horas después, mi hermano estrella su coche deportivo por un acantilado. Esto no era una coincidencia. Esto era una purga. Cuando llegué al hospital, el fuerte olor estéril a lejía y antiséptico me golpeó al instante. Caminé rápidamente a la sala de espera de cuidados intensivos. Mi madre, Margaret, estaba sentada encorvada en una silla de plástico barata, con la cara entre las manos, llorando fuerte y dramáticamente. Mi padre, Richard, estaba de pie cerca de la gran ventana, hablando en tonos bajos e increíblemente agresivos con el detective Reyes. Cuando Richard se giró y me vio de pie allí, sus ojos se entrecerraron en oscuras y odiosas rendijas. Marchó directamente hacia mí, ignorando por completo al detective. ¿Dónde diablos estabas? Siseó Richard, agarrando mi brazo superior tan fuerte que sus dedos se clavaron dolorosamente en mi músculo. Estaba en casa del abuelo, dije, apartando violentamente mi brazo de su agarre. Está muerto, papá. Un ataque al corazón masivo. Richard ni siquiera se inmutó. No había absolutamente ningún shock en su rostro. Ni pena, ni dolor, solo una maquinaria fría y calculadora trabajando detrás de sus ojos. Lo sé, dijo rotundamente. Y luego tu hermano tiene un accidente catastrófico justo después de salir de tu apartamento en plena noche. ¿Qué le dijiste, Julian? ¿Lo provocaste? Estaba conduciendo imprudentemente porque huía de ti. Miré al hombre que me había criado. Estaba tratando activamente de enmarcar la narrativa justo delante de la policía. Estaba tratando de culparme por completo del accidente casi fatal de Preston para desviar la atención. No hice nada, dije fríamente, mi voz resonando en la tranquila sala de espera.
vino a mi casa gritando como un lunático sobre una herencia. La mandíbula de Richard se apretó tanto que pensé que sus dientes se harían añicos. El detective Reyes se adelantó, con su pequeña libreta y haciendo clic en su bolígrafo. Señor Crawford, dijo el detective, mirándome directamente. Su padre mencionó que hubo una disputa acalorada sobre un fideicomiso familiar esta noche. ¿Es cierto que su hermano estaba muy agitado cuando salió de su residencia? Lo estaba, admití, eligiendo mis palabras con mucho cuidado, sabiendo que Richard se aferraba a cada sílaba, pero no tengo idea de por qué condujo su coche por un acantilado. Miré directamente a los ojos de Richard, sin parpadear. Quizás alguien le cortó los frenos. Los ojos de Richard brillaron con pura e inalterada ira asesina. Antes de que pudiera hablar, un cirujano con bata verde atravesó las pesadas puertas dobles. Familia de Preston Crawford. Mi madre se levantó de un salto, sus tacones resonando. ¿Está bien mi bebé? ¿Está vivo? Está estabilizado, dijo el cirujano, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Tiene una conmoción cerebral grave, 3 costillas rotas y un fémur fracturado muy complejo. Está despierto, pero extremadamente desorientado y con mucho dolor. Sin embargo, pide ver a alguien. Yo iré, gritó mi madre, corriendo hacia las puertas. En realidad, el cirujano revisó su portapapeles, con un ligero aspecto confundido. Pidió específicamente a Julian. Richard inmediatamente se interpuso en mi camino, usando su cuerpo para bloquear mi paso. Eso es completamente ridículo. Quiere a sus padres. Está confundido. Deje pasar al chico, Richard, dijo el detective Reyes con firmeza, sus ojos agudos analizando la dinámica increíblemente tóxica y extraña entre nosotros. Empujé el hombro de mi padre y seguí a la enfermera por el pasillo blanco y cegadoramente brillante. Cuando entré en la habitación de Preston, apenas lo reconocí. El niño de oro, el príncipe intocable de la familia, estaba roto. Su rostro estaba profundamente magullado e hinchado, con tubos saliendo de ambos brazos. Su perfecto y costoso corte de pelo, apelmazado con sangre seca y oscura. Me paré al pie de su cama de hospital, esperando que empezara a gritarme de nuevo, a culparme por su accidente. En cambio, Preston me miró con una expresión que nunca había visto antes en su arrogante rostro, terror primario absoluto. Julian, jadeó, su voz increíblemente débil y temblorosa. Cierra la maldita puerta. Cerré la pesada puerta de madera, encerrándonos. ¿Qué pasó, Preston? ¿Te estrellaste porque conducías borracho? No me estrellé, Preston sollozó, espesas lágrimas se acumulaban en sus ojos inyectados en sangre y corrían por sus mejillas magulladas. Alguien me sacó de la carretera, una enorme camioneta negra con cristales tintados. Chocaron repetidamente contra mi parachoques trasero hasta que perdí el control y caí por la barandilla. ¿Quién? Pregunté, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Preston tragó saliva con dificultad, haciendo una mueca mientras el movimiento tensaba sus costillas rotas. La gente de papá. Te juro por Dios, Julian, era la gente de papá. Lo miré, mi mente luchando por procesar la pura locura de su afirmación. ¿Por qué papá intentaría matar a su hijo favorito? Porque lo descubrí esta noche, gritó Preston, su fachada de superioridad completamente destrozada. El fondo fiduciario, Julian, la compañía, los ascensos, todo es una mentira masiva y elaborada. Crawford Holdings está vacía. Ha estado prácticamente en bancarrota durante más de una década. Agarré la barandilla metálica de su cama. Inclinándome. ¿De qué estás hablando? Papá tiene un valor de decenas de millones de dólares. Acaba de comprar un yate. No, no lo es, siseó Preston frenéticamente, sus monitores pitando más rápido. Papá hizo inversiones terribles y altamente apalancadas hace años. Lo perdió todo. Para mantener el estilo de vida del club de campo, para mantener las apariencias, comenzó a pedir dinero prestado a las personas equivocadas, firmas de capital privado sombrías, fachadas de cárteles. Para pagarles, comenzó a lavar su dinero sucio a través de nuestros proyectos de desarrollo inmobiliario. De acuerdo, dije, tratando de respirar, tratando de procesar esta masiva revelación que cambiaba el mundo.
¿Pero qué tiene eso que ver con el fideicomiso que el abuelo me dio? ¿Por qué estoy listado como el propietario en papel? Preston me miró, una profunda y nauseabunda lástima mezclada con su terror. Porque Julian, tú no eres el heredero. Eres el chivo expiatorio. La habitación dio vueltas. Las luces fluorescentes zumbaban ruidosamente en mis oídos. Papá puso la compañía holding principal a tu nombre cuando eras un niño, continuó Preston, su voz bajando a un susurro áspero y desesperado. Lo configuró para que todo el dinero ilegal, cada transacción sucia, fluya a través de corporaciones fantasma en el extranjero que están legalmente vinculadas a tu número de seguro social. Si el FBI alguna vez allana Crawford Holdings, o si las personas despiadadas a las que les debe dinero vienen a cobrar, toda la responsabilidad legal, todas las firmas falsificadas apuntan directa y exclusivamente a ti. Eres el escudo legal, Julian. Por eso nunca quiso que te involucraras en el negocio familiar. Por eso te alejó. Te necesitaba limpio, completamente distante y felizmente ajeno para poder usarte. Sentí como si el suelo de cemento se hubiera abierto bajo mis pies. Todos esos años, el doloroso abandono, el trato duro, la forma en que me mantuvieron a distancia mientras bañaban a Preston de amor. No era porque fuera una decepción. No era porque no fuera lo suficientemente inteligente o guapo. Era una estrategia legal altamente calculada y a sangre fría. Mis propios padres me prepararon desde los 6 años para ir a prisión federal, para que ellos pudieran vivir en el lujo y evitar las consecuencias de sus propios crímenes. El abuelo lo descubrió, Preston jadeó, tosiendo un poco de sangre en su barbilla. El abuelo descubrió lo que papá te estaba haciendo la semana pasada. Iba a exponerlo. Iba a transferir todo de tu nombre, cerrar las cuentas y arruinar a papá para salvarte. Por eso el abuelo está muerto esta noche, Julian. Papá lo mató. Y cuando confronté a papá esta noche y le dije que sabía la verdad sobre el lavado, envió esa camioneta tras de mí para silenciarme. No podía respirar. Mi propio padre, mi propia sangre, un asesino y un cobarde. Julian, escúchame, suplicó Preston, extendiendo la mano y agarrando mi muñeca con dedos débiles, temblorosos y magullados. Papá sabe que el abuelo te dio la caja de madera. Sabe que tienes los documentos originales del fideicomiso. Esos papeles son la única prueba absoluta de que él orquestó todo este montaje. No te dejará salir vivo de este hospital con ellos. Tienes que correr ahora, antes de que entre aquí. Miré a mi hermano, el hermano al que había resentido amargamente toda mi vida. Ambos éramos solo peones desechables en el tablero de ajedrez sociópata de Richard. Pero Preston tenía toda la razón. Yo sostenía la pistola humeante. Volveré por ti, susurré. Solo vete, siseó Preston, soltando mi brazo. Salí de la habitación, mi mente acelerada a 1.000.000 de millas por hora. Salí al pasillo. Richard y Margaret estaban en el extremo más alejado, cerca del puesto de enfermeras. Todavía hablaban intensamente con el detective Reyes. No dudé ni un microsegundo. Giré rápidamente por el pasillo opuesto, golpeé la pesada puerta metálica de la escalera de emergencia y corrí por 4 tramos de escaleras de cemento. Salí disparado al aire helado y oscuro de la noche, me subí a mi Honda, cerré las puertas y pisé el acelerador. Creí saber hasta dónde llegaba la traición familiar. Estaba increíblemente equivocado. Conduje sin rumbo por las desoladas calles de la ciudad durante más de 1 hora, revisando constantemente mi espejo retrovisor en busca de camionetas negras o faros que me siguieran. Mi mente era una tormenta caótica y violenta de intensa pena, rabia hirviente y absoluta incredulidad. Mi padre era un lavador de dinero. Mi abuelo fue asesinado. Y yo era el chivo expiatorio legal designado, cargando con la culpa de decenas de millones de dólares en crímenes federales. Si fuera a la policía ahora mismo, ¿qué les diría? ¿Que mi abuelo muerto me dio una caja de madera? ¿Que mi hermano hospitalizado y fuertemente medicado tiene una salvaje teoría de conspiración sobre dinero de cárteles? ¿Tenía los documentos del fideicomiso en mi coche? Sí, pero necesitaba pruebas sólidas e innegables de las transacciones ilegales. Necesitaba ver la falsificación con mis propios ojos para construir un caso que el FBI no pudiera ignorar. Recordé algo que el abuelo Harrison me había dicho años atrás,
cuando yo era un adolescente que preguntaba sobre el negocio familiar, si alguna vez necesitas encontrar los verdaderos esqueletos, Julian, no busques en los pulcros armarios del nuevo rascacielos. Busca en el sótano de la antigua oficina de Denver. Ahí es donde la tinta nunca se seca. Crawford Holdings actualmente tenía una sede masiva, elegante y con fachada de cristal en el centro, pero todavía poseían el edificio original de ladrillo en ruinas en la Cuarta Calle, donde mi abuelo había comenzado el negocio hacía 40 años. Supuestamente solo se usaba para almacenamiento muerto y archivo de antiguas declaraciones de impuestos. Aparqué a 2 cuadras en un callejón oscuro y caminé entre las sombras. El edificio parecía completamente abandonado, las grandes ventanas oscuras y fuertemente cubiertas por años de suciedad. Usé mi navaja de bolsillo de uso diario para forzar la vieja cerradura de la puerta de servicio trasera y me deslicé silenciosamente dentro. El aire inmediatamente olía a moho pesado, papel podrido y tierra húmeda. Encendí la linterna de mi teléfono, manteniendo el haz bajo, y descendí las crujientes escaleras de madera hacia los enormes archivos del sótano. Fila tras fila de archivadores metálicos oxidados se alzaban como lápidas olvidadas en la oscuridad. Pero allí, en el rincón más alejado y aislado del sótano, una única lámpara de escritorio estaba encendida. Apagué mi linterna al instante y me acerqué sigilosamente, mi corazón latiendo en mi garganta. Alguien estaba sentado en un escritorio, barajando papeles rápidamente. Silenciosamente, levanté un pesado pisapapeles de metal macizo de una mesa de clasificación cercana, listo para atacar si era uno de los hombres de mi padre. Avancé rápidamente hacia el foco de luz. Un anciano saltó violentamente de su silla, dejando caer una pila masiva de carpetas de Manila al suelo de cemento. Levantó sus frágiles manos a la defensiva. No dispares. Solo estoy haciendo mi trabajo, por favor. Bajé el pesado pisapapeles, exhalando bruscamente. Era Wayace. Era el anciano y leal archivista que había trabajado para mi abuelo desde la década de 1980. Pensé que se había jubilado y se había mudado hace años. Julian. Wayace entrecerró los ojos a través de sus increíblemente gruesas gafas con montura de alambre, su pecho agitándose. Dios mío, muchacho, casi me das un ataque al corazón mortal al acercarte así. Wayace, ¿qué demonios haces aquí abajo a las 4 de la mañana? Exigí, sin bajar completamente la guardia. Wayace miró las carpetas confidenciales esparcidas por todo el suelo, luego volvió a mirarme con ojos llenos de profunda y gran tristeza. Tu abuelo me llamó ayer por la tarde. Me dijo que si algo terrible le sucedía, tú eventualmente vendrías aquí buscando respuestas. Me dijo exactamente qué mostrarte. ¿Mostrarme qué? Me acerqué. Wayace soltó un suspiro pesado y ronco. Caminó lentamente hacia una hilera de archivadores de acero reforzado completamente nuevos, equipados con cerraduras de combinación digital. Parecían completamente fuera de lugar en el sótano polvoriento y anticuado. Marcó un código de 6 dígitos, y el pesado cajón se deslizó suavemente. Mira tú mismo, hijo, dijo Wayace en voz baja, dando un paso atrás. Me acerqué al cajón y saqué la primera carpeta gruesa. La etiqueta nítida decía Julian Crawford, transferencias y participaciones de capital offshore. La abrí, mis manos temblaban. Dentro había docenas de autorizaciones de transferencia bancaria, que dirigían millones y millones de dólares a oscuras compañías fantasma ubicadas en las Islas Caimán, Chipre y Panamá. Al final de cada página que ejecutaba las transferencias estaba mi firma. Rápidamente saqué otra carpeta. Julian Crawford, subcontratación de defensa federal. Más contratos, más compañías fantasma que facturaban servicios que nunca existieron. Más de mis firmas perfectamente falsificadas. Lo ha estado haciendo durante 10 años sólidos, susurró Wayace, de pie en las sombras. Tu padre trae los archivos digitales aquí abajo a altas horas de la noche, los imprime y usa una máquina autopen mecanizada altamente avanzada para replicar perfectamente tu firma exacta en copias físicas para los auditores y reguladores bancarios. En papel, Julian, eres un cerebro criminal internacional que orquesta un fraude masivo. Tu padre está listado simplemente como un humilde consultor de terceros. Sentí un bilis caliente y ácida subir por mi garganta. El volumen aterrador del fraude era asombroso. ¿Alguien más sabe sobre esto?
Pregunté, mi voz temblaba de rabia. ¿Qué hay de Oliver? Ha sido mi abogado inmobiliario personal desde que compré mi primera propiedad. Wallace desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Quién crees exactamente que estableció las LLC para tu padre, Julian? Oliver ha estado en la nómina de Richard desde el primer día. Fue colocado a propósito en tu vida, disfrazado de amigo, para monitorearte, para asegurarse de que nunca miraras demasiado de cerca tus propios informes de crédito, para asegurar que nunca presentaras tus propios impuestos sin su ayuda. Oliver, el tipo que bebía cervezas baratas conmigo en mi porche, el tipo que venía a mis cenas de cumpleaños y me ayudaba a celebrar mis pequeñas victorias. Era un espía corporativo plantado por mi propio padre. Necesito llevarme esto, dije, agarrando grandes puñados de las carpetas y metiéndolas frenéticamente en mi mochila de lona. Esta es la prueba que necesito. Si llevo esto al FBI, pueden hacer análisis forenses y demostrar que las firmas son falsificaciones automáticas. Absolutamente no puedes ir a las autoridades todavía, advirtió Wallace, dando un paso adelante y agarrando mi brazo con sorprendente fuerza. Las personas a quienes tu padre les debe este dinero, Víctor Thorne. Es un despiadado capitalista de riesgo multimillonario con lazos profundos y aterradores con sindicatos del crimen organizado. Si Thorne se entera de que el FBI está investigando este dinero, no esperará un juicio. No esperará a los abogados. Te hará matar en una celda de detención federal antes de que siquiera puedas pagar la fianza. Necesitas salir de Denver, Julian. Desaparecer por completo. Me puse la cremallera de mi pesada mochila. El peso físico de los documentos falsificados presionaba fuertemente contra mi columna vertebral. Gracias, Wallace. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Ve a quedarte con tu hija en Seattle. No le digas a nadie que me viste. Salí del edificio de ladrillo, mi mente cristalina por la adrenalina. No podía confiar en la policía local. No podía confiar en mi abogado. Necesitaba desaparecer por completo, analizar estos documentos y encontrar una manera infalible de detonar esta bomba de forma segura sin que me mataran en el proceso. Solo había un lugar al que podía ir, la antigua cabaña de caza del abuelo Harrison en los profundos bosques de Red Pine. Estaba increíblemente aislada, ubicada a kilómetros de las carreteras pavimentadas principales, y la propiedad no estaba registrada, pagada en efectivo décadas atrás. Ni siquiera Preston sabía exactamente dónde estaba. Conduje durante 3 horas agonizantes hacia las montañas, la fuerte lluvia se convirtió en una densa, helada y cegadora niebla. Aparqué mi coche a 1 milla de distancia por el traicionero camino forestal inundado y caminé el resto del camino en la oscuridad total, mis botas resbalaban en el barro profundo. La cabaña era una pequeña estructura rústica de madera escondida en un denso bosquecillo de pinos imponentes. Abrí el pesado cerrojo de hierro con la llave escondida debajo de una roca y entré. Agotado, helado y aterrorizado, extendí la mano y accioné el interruptor de la pared. La tenue bombilla amarilla del techo parpadeó débilmente para encenderse. Y allí, sentada perfectamente erguida en la pequeña mesa de comedor de madera, sosteniendo una humeante taza de té de cerámica, estaba mi madre. Margaret. Me congelé al instante, mi mano cayendo instintivamente hacia el mango del cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. Hola, Julian, dijo suavemente, su voz increíblemente tersa y tranquilizadora, como si me estuviera saludando en su cocina. Llevaba su costoso y prístino abrigo de cachemir, luciendo completamente y absurdamente fuera de lugar en la cabaña polvorienta y llena de telarañas. ¿Cómo diablos supiste que estaba aquí? Exigí, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Mi madre ofreció una sonrisa triste y profundamente empática. Una madre siempre sabe exactamente a dónde corre su hijo cuando tiene miedo. Y Oliver puso un rastreador GPS en el parachoques de tu coche hace 2 años, por si acaso. Oliver, por supuesto. Cada aspecto de mi vida era una jaula monitoreada. No deberías estar aquí, mamá, dije, dando un paso lento hacia la puerta abierta. Papá está completamente fuera de control. Intentó matar a Preston esta noche. Me está incriminando activamente por crímenes federales masivos. Margaret suspiró profundamente, dejando su taza sobre la mesa de madera. Se puso de pie, caminando lentamente hacia mí.
Sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Parecía exactamente una madre desesperada y amorosa tratando de proteger a su hijo de un mundo cruel. Lo sé, Julian, susurró, su voz quebrándose perfectamente en el momento justo. Lo sé absolutamente todo. Acabo de enterarme esta noche. Tu padre ha perdido la cabeza. Está en pánico por el dinero que le debe a Víctor Thorne. No está pensando con claridad. Está desesperado. Él asesinó al abuelo, grité, la ira cruda finalmente desbordándose. Margaret se estremeció dramáticamente, una sola lágrima rodando por su mejilla perfectamente empolvada. Lo sé, y me rompe el corazón en pedazos. Pero podemos arreglar esto, Julian. Podemos evitar que haga algo peor. ¿Cómo? Pregunté, apretando mi agarre en las correas de mi mochila. Dame los documentos, dijo, su voz bajando a un tono suave, maternal y suplicante. Extendió su mano suave. Dame los papeles del fideicomiso y los archivos que tomaste de la oficina de Denver. Déjame llevárselos a tu padre ahora mismo. Si se los entrego, puedo convencerlo de que detenga esta locura. Podemos negociar con Thorne juntos. Podemos mantener esto fuera de los tribunales, fuera de la prensa. Te lo prometo por mi vida, Julian, te protegeré. Miré profundamente a los ojos de mi madre. Los ojos de la mujer que solía vendar mis rodillas raspadas. La mujer que horneaba galletas los domingos lluviosos. Por una fracción de segundo, el niño pequeño aterrorizado y exhausto dentro de mí deseó desesperadamente entregar la pesada mochila, desplomarse en sus brazos y dejar que ella lo arreglara todo. Pero luego recordé la barbacoa. Julian, no hay necesidad de hacer sentir pequeño a tu hermano. Recordé los años de silencio absoluto, la forma en que ella siempre miraba hacia otro lado, sorbiendo su vino cuando Richard me estaba destruyendo emocionalmente. Miré sus impecables y costosas botas de cuero. No tenían ni una sola mota de barro. No subiste caminando por aquí en la oscuridad, dije en voz baja, mi voz volviéndose hielo puro. El camino forestal tiene 1 milla de largo y puro barro hasta los tobillos. Tus botas están perfectamente limpias. La mano extendida de Margaret se congeló en el aire. Las cálidas lágrimas maternales desaparecieron instantáneamente de sus ojos, secándose en un segundo, reemplazadas por una frialdad y un vacío calculador que me helaron hasta los huesos. Julian, no seas difícil, dijo, su tono de repente plano, autoritario y completamente desprovisto de amor. Solo dame la maldita bolsa. Subiste en una cuatrimoto por el sendero trasero, dije, retrocediendo hacia la puerta. No viniste aquí para salvarme. Viniste aquí para ganar tiempo hasta que él llegara. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina, furiosa y fea. Ingrato, pequeño mocoso patético. Tu padre te dio una vida de privilegio máximo, un techo sobre tu cabeza, y así es como nos pagas, tratando de derribar todo lo que construimos para proteger nuestro estilo de vida. Dame los archivos ahora. ¿Sabías?, susurré, la última pieza frágil de mi infancia haciéndose añicos en el suelo. ¿Sabías que estaba usando mi nombre? ¿Sabías que mató al abuelo? Se trata de supervivencia, Julian, espetó Margaret. La máscara de la sociedad educada había desaparecido por completo, revelando al monstruo debajo. Se trata de legado. Nunca fuiste lo suficientemente fuerte, nunca lo suficientemente inteligente para llevar a esta familia, así que sirves para un propósito diferente. Ahora entrega la bolsa antes de que arruines todo para la gente que realmente importa. Antes de que pudiera decir una palabra más, el sonido de neumáticos pesados y agresivos crujiendo en la grava exterior resonó entre los árboles. Los faros, brillantes y cegadores, barrieron las sucias ventanas de la cabaña, iluminando el polvo en el aire. No un solo coche, sino 3 grandes todoterrenos. Mi madre sonrió, una sonrisa fría, victoriosa y aterradora. Siempre fuiste demasiado lento, Julian. Estaba atrapado en una caja de madera con mi madre, completamente rodeado de hombres armados enviados por mi propio padre. Pensé que finalmente había tocado fondo. Estaba increíblemente equivocado. Los faros cegadores de los 3 enormes todoterrenos cortaron la densa y helada niebla del bosque como violentos focos de búsqueda, barriendo agresivamente las sucias ventanas de la cabaña aislada.
El pesado y rítmico crujido de la grava exterior se detuvo repentinamente, reemplazado inmediatamente por el aterrador sonido de fuertes portazos de coche y voces graves gritando órdenes tácticas en la oscuridad. Mi madre, Margaret, permaneció perfectamente inmóvil en el centro exacto de la habitación polvorienta. No se inmutó. No jadeó. No pareció sorprendida en lo más mínimo. Simplemente levantó sus manos perfectamente manicuradas, ajustó suavemente el cuello de su costoso abrigo de cachemir y me miró con una mirada tan desprovista de emoción humana básica que hizo que la sangre en mis venas se helara por completo. Me había delatado. Mi propia madre había conducido intencionalmente hasta estas montañas remotas, se había sentado en esta polvorienta mesa de comedor de madera y había interpretado el papel meticulosamente elaborado de una madre afligida y desesperada solo para mantenerme contenido. Ella era el cebo. Me hizo perder el tiempo hasta que llegaron los ejecutores del cártel de mi padre para limpiar su desorden. No tenía el lujo del tiempo para gritarle. No tenía ni un solo segundo para procesar mentalmente la devastación absoluta que destrozaba el mundo de su traición maternal. Agarré mi pesada mochila de lona de la mesa, el inmenso peso físico de los documentos falsificados tirando con fuerza de mi hombro, y corrí. No me dirigí a la puerta principal. Corrí hacia la parte trasera de la cabaña, abriendo de una patada la endeble puerta mosquitera de madera justo cuando el pesado cerrojo de hierro de la entrada principal comenzaba a astillarse y agrietarse bajo la inmensa fuerza de un ariete. Me lancé de cabeza a los gélidos y oscuros bosques. La lluvia de la montaña caía en ráfagas laterales, cegando mi visión, empapando por completo mi pesada chaqueta de lona en cuestión de segundos. Resbalé salvajemente sobre agujas de pino mojadas y barro resbaladizo y traicionero, apenas manteniendo el equilibrio contra la corteza áspera y abrasiva de los imponentes pinos. Detrás de mí, escuché la puerta principal de la cabaña ceder por completo con un estruendo ensordecedor que resonó por todo el valle. Pesadas botas militarizadas resonaron en el suelo de madera. Brillantes linternas tácticas comenzaron a perforar la densa oscuridad del bosque, haces frenéticos de luz blanca cegadora, cortando los gruesos pinos como rayos láser, buscando un objetivo. Corrí más rápido y con más fuerza de lo que jamás había corrido en mis 28 años de vida. Mis pulmones ardían como si estuviera respirando trozos de vidrio roto. Cada vez que escuchaba una rama seca romperse detrás de mí, mi corazón se disparaba con adrenalina pura e inalterada. Sabía exactamente quiénes eran estos hombres. No eran agentes de policía local respondiendo a una queja por ruido. No eran guardias de seguridad privados contratados para intimidarme. Eran la gente de Víctor Thorne. Los despiadados multimillonarios del capital privado y los frentes de cártel a los que mi padre les debía decenas de millones de dólares no operaban dentro de los límites estándar del sistema legal. Si me atrapaban con la evidencia física de su masiva operación de lavado de dinero, me ejecutarían, me enterrarían en una tumba poco profunda y sin identificar aquí mismo en las extensas montañas, y Richard Crawford firmaría felizmente mi certificado de defunción fabricado para mantener su riqueza intacta. Bajé desesperadamente por un terraplén empinado y fangoso, deslizándome de espaldas, raspando mis manos por completo en las rocas afiladas y dentadas escondidas en el suelo. Golpeé el fondo del profundo barranco con fuerza, salpicando violentamente en un arroyo poco profundo y helado. Me levanté, jadeando, tratando desesperadamente de orientar mi sentido de dirección en la oscuridad total. De repente, una pesada mano enguantada se cerró con fuerza sobre mi boca. Entré en pánico al instante. Lancé un codazo vicioso hacia atrás, conectando sólidamente con un hueso denso, buscando frenéticamente el cuchillo de caza asegurado en mi cinturón. Pero antes de que pudiera sacar la hoja de acero, un susurro áspero e increíblemente familiar siseó directamente en mi oído. Julian, deja de luchar. Detente. Soy yo. La mano se apartó de mi cara. Me di la vuelta, con el pecho agitado, los puños levantados. De pie bajo la lluvia helada, empapado, temblando violentamente y apoyándose pesadamente contra el tronco de un enorme roble, estaba mi hermano Preston. Tenía un aspecto absolutamente terrible. Llevaba una bata de hospital verde pálido que ahora estaba completamente cubierta de barro oscuro, suciedad y sangre fresca. Los gruesos vendajes blancos envueltos de forma segura alrededor de su cabeza estaban empapados. Su cara era un desastre hinchado, magullado e irreconocible. Se agarraba al costado, claramente con un dolor físico insoportable.
Preston. Jadeé, completamente desconcertado, abandonando mi postura defensiva. ¿Qué diablos haces aquí? Estabas en la unidad de cuidados intensivos. Tienes una fractura de fémur y costillas rotas. Me di de alta contra el consejo médico en el mismo segundo en que saliste de la sala, sollozó Preston, haciendo una mueca al cambiar su peso. Robé las llaves de un médico residente del puesto de enfermeras, tomé su sedán del estacionamiento y subí por la carretera de servicio trasera sin encender los faros. Sabía que vendrías a la cabaña del abuelo. Es la única propiedad del portafolio familiar que está completamente fuera de la red. Están justo detrás de mí, Preston, advertí urgentemente, mirando el terraplén empinado y fangoso. Los haces de las linternas tácticas se acercaban mucho, barriendo agresivamente la parte superior del dosel. Papá envió a la gente de Torne a terminar el trabajo. Mamá estaba esperando dentro de la cabaña. Ella me tendió una trampa. Ella me hizo perder el tiempo. El rostro magullado e hinchado de Preston se endureció. Una mirada de profundo y absoluto disgusto cruzó sus facciones. Sé que lo hizo. Papá la llamó a su teléfono celular mientras yo fingía estar dormido en la cama del hospital. Escuché todo el plan enfermizo. Van a culparte por el desfalco masivo, matarte aquí y afirmar que te suicidaste por abrumadora culpa para cerrar la investigación federal. Agarré las correas mojadas de mi mochila, negando con la cabeza. Tengo los documentos físicos. Fui al sótano del archivo de Denver. Wayace me ayudó. Tengo la evidencia de la falsificación Autopen. Tengo los números de cuenta offshore. Los documentos físicos no son absolutamente suficientes, Julian, dijo Preston urgentemente, metiendo cuidadosamente la mano en el bolsillo de su bata mojada y embarrada. Papá es un maestro manipulador. Tiene jueces corruptos, políticos poderosos y abogados de defensa de alto nivel en su bolsillo. Fácilmente alegará que tú mismo falsificaste esos papeles para orquestar una adquisición hostil de la compañía. Necesitas la huella digital. Necesitas los registros encriptados del servidor. Preston sacó un objeto metálico pequeño y pesado, una unidad USB cifrada de alta capacidad de grado militar. Me la metió con fuerza en la mano fría. ¿Qué es esto? Pregunté, mirando la pequeña unidad que descansaba en mi palma. Es absolutamente todo. Preston respiró pesadamente, sus piernas temblaban visiblemente por el dolor agonizante de su pierna destrozada. Después de que el abuelo me advirtió en la barbacoa, después de que me dijo que el fondo fiduciario y mi fondo universitario eran mentiras completas, usé mi autorización de acceso ejecutivo para adentrarme en los servidores de partición privada de papá. Al principio no sabía exactamente qué buscaba, pero encontré los libros de contabilidad ocultos. Evité su seguridad y descargué todo el archivo de datos sin procesar. Cada transferencia bancaria, cada saldo de cuenta en el extranjero, cada mensaje de texto y comunicación por correo electrónico entre papá y Víctor Torne. Prueba más allá de toda duda que desvió fondos de defensa federales a través de tu número de seguro social. Y prueba que usó mi salario y ascenso como fachada para lavar el dinero limpio. Miré al niño de oro, al hermano que me había atormentado implacablemente, me había menospreciado violentamente y me había robado todo el oxígeno en cada habitación durante 28 años. Había arriesgado su propia vida, había arrastrado su cuerpo roto y sangrante por una montaña helada solo para darme el arma definitiva que necesitaba para destruir a nuestro padre. ¿Por qué haces esto, Preston? Pregunté en voz baja, la lluvia lavaba el barro de su cara. Preston me miró, la arrogancia de toda una vida completamente despojada, dejando solo a un hombre roto, aterrorizado, pero notablemente lúcido. Porque durante toda mi vida, realmente pensé que era mejor que tú. Pensé que papá me amaba porque era genuinamente especial. Pero no era especial, Julian. Solo era obediente. Era su mascota sumisa. Me preparó para ser su animador corporativo. Y te preparó a ti para ser su escudo legal. El abuelo fue la única persona en toda nuestra línea de sangre que realmente nos amó lo suficiente como para intentar detenerlo. Se lo debemos a él. Debemos arruinar a Richard Crawford por completo. Voces ásperas resonaron fuertemente por el barranco. Los hombres armados se acercaban peligrosamente. Tienes que irte ahora mismo, dijo Preston, sacando una pistola de bengalas naranja brillante del bolsillo de su chaqueta.
Estacioné el sedán robado aproximadamente a 1 milla al este por el camino de incendios sin pavimentar. Las llaves están en el encendido. Toma la unidad. Busca a Vivian Hayes. ¿Quién es Vivian Hayes? Pregunté frenéticamente, agarrando la unidad. Es una periodista de investigación independiente para el Denver Chronicle. Expuso un enorme cártel inmobiliario hace 5 años. El abuelo confiaba profundamente en ella. Su número de teléfono encriptado está grabado en la parte posterior de la carcasa del USB. Ve a ella. Yo los alejaré de ti. Preston, no, te matarán. Agarré su brazo, tirando de él hacia atrás. Preston ofreció una sonrisa sombría, sangrienta y desafiante. No, no lo harán. Soy el niño de oro, ¿recuerdas? Papá me necesita vivo para heredar legalmente los activos limpios restantes. Tienen órdenes estrictas de no hacerme daño. Ahora corre, Julian, corre. Preston se apartó de mí y disparó la pistola de bengalas directamente hacia el denso dosel del bosque. Una luz roja cegadora e intensa explotó sobre los árboles, proyectando un violento resplandor carmesí sobre todo el bosque. Los hombres en la cima de la cresta gritaron fuerte e inmediatamente comenzaron a dirigirse hacia su posición altamente visible, ignorando por completo el lecho oscuro del arroyo donde yo estaba. No dudé. Me di la vuelta y corrí hacia el este a través del barro helado, agarrando la unidad USB metálica en mi mano como si fuera mi única tabla de salvación. Encontré el sedán robado exactamente donde Preston había dicho que estaría, escondido detrás de un denso bosquecillo de árboles. Salté al asiento del conductor, encendí el motor y me alejé a toda velocidad por la traicionera carretera de montaña, dejando a mi familia rota y mi doloroso pasado en el espejo retrovisor. Para cuando finalmente llegué a los límites de la ciudad de Denver, el sol apenas comenzaba a salir, proyectando una luz gris opaca y lúgubre sobre el imponente horizonte. Entré en el estacionamiento vacío de una cafetería abierta las 24 horas. Entré, pedí un café solo, me senté en el último y más oscuro cubículo del fondo, y usé un teléfono de prepago que compré en una gasolinera para marcar el número escrito en el USB. Ella contestó al segundo timbrazo. Vivian Hayes al habla. Mi nombre es Julian Crawford, dije, manteniendo mi voz increíblemente baja y firme. Harrison Crawford era mi abuelo. Me dejó algo muy sensible. Mi hermano extrajo los datos del servidor. Necesito su ayuda profesional para desencriptarlos antes de que mi padre me encuentre. Hubo una larga y pesada pausa al otro lado de la línea. Luego, una exhalación aguda y entrecortada. He estado esperando esta llamada telefónica exacta durante 5 largos años. Reúnase conmigo en la cafetería independiente en la calle 12 y Grant, cerca de Union Station. Traiga absolutamente todo lo que tenga. Asegúrese de que no lo sigan, Julian. Ellos son dueños de las cámaras de tráfico locales. Cuando entré en la concurrida cafetería 1 hora después, la vi inmediatamente. Vivian era una mujer de aspecto agudo e intenso, de unos 40 y tantos años, con un clásico abrigo impermeable color tostado y gafas de montura gruesa, tecleando rápidamente en una computadora portátil segura y fuertemente encriptada. Levantó la vista, evaluándome al instante con los ojos entrenados de una reportera de investigación. Vio el barro seco en mi ropa, el agotamiento profundo en mis ojos y la pesada mochila de lona colgada de forma segura en mi hombro. Me senté en el cubículo justo enfrente de ella y deslicé la unidad USB metálica por la mesa de madera rayada. Mi hermano sacó estos datos sin procesar de los servidores ejecutivos antes de que mi padre pudiera borrarlos, expliqué rápidamente. Tiene los números de ruta para las cuentas offshore. Prueba que mi padre usó mi identidad sin mi consentimiento para lavar dinero federal para Víctor Thorne. Vivian no perdió el tiempo con amabilidades. Conectó la unidad a su computadora portátil segura e inmediatamente comenzó a ejecutar una compleja secuencia de descifrado. Líneas de código verde se desplazaron rápidamente por su pantalla oscura. Sus ojos se abrieron significativamente detrás de sus gafas. Julian, susurró, su profesional y estoica compostura se resquebrajó ligeramente. Esto no es solo malversación corporativa estándar o evasión de impuestos. Estos son subcontratos de defensa federales masivos.
Su padre estaba filtrando activamente dinero de los contribuyentes destinado a infraestructura militar crítica a través de empresas fantasma vacías y depositándolo directamente en cuentas controladas por el sindicato Thorne. Si esta información sale a la luz, no solo derribará a su padre. Desencadenará una investigación federal rico masiva. Derribará a políticos, grandes banqueros y la mitad del gobierno local. También tengo los documentos físicos, dije, sacando una enorme pila de carpetas de mi mochila y colocándolas sobre la mesa. Las falsificaciones automáticas prueban que nunca firmé una sola transacción financiera. Vivian comenzó a escanear rápidamente los documentos en su computadora portátil usando un escáner portátil. Esto es un golpe de gracia absoluto, Julian. Con estos datos innegables, puedo pasar por alto por completo al corrupto departamento de policía local y enviar el paquete cifrado directamente a un contacto de gran confianza que tengo en la oficina del FBI en Washington, D.C. Una vez que presione enviar, irá directamente al gran jurado federal. No hay absolutamente nada que lo detenga. Entonces hazlo, dije sin una pizca de vacilación. Envíalo todo. Pero antes de que su dedo pudiera presionar la tecla Enter, un nuevo archivo oculto apareció en su pantalla. Estaba enterrado profundamente dentro de las carpetas anidadas. Un archivo de vídeo simplemente titulado con las iniciales de mi abuelo, HC. Vivian hizo clic en reproducir. La imagen del vídeo era ligeramente granulada, claramente grabada con una cámara web de computadora portátil de baja calidad, pero el rostro era inconfundible. Era el abuelo Harrison sentado en su sillón de cuero desgastado en su estudio, exactamente la misma silla donde había encontrado su cuerpo sin vida. Se veía increíblemente exhausto, pálido, pero su voz era completamente clara, resuelta y constante. Julian, la voz de mi abuelo resonó suavemente desde los altavoces de la computadora portátil. Si estás viendo esto, significa que Richard finalmente ha ido demasiado lejos, y yo ya no estoy aquí para protegerte. Quiero que sepas que el fondo fiduciario era originalmente real. Cuando naciste, vi cómo te miraba tu padre. Vi el profundo resentimiento. Quería proteger tu futuro, así que legalmente puse las acciones de control a tu nombre. Pero tu padre se enteró. Secuestró la estructura legal. Usó tu buen nombre como escudo para su insaciable codicia. Lágrimas ardientes picaron las comisuras de mis ojos. Realmente trató de protegerme, pero he reunido meticulosamente la evidencia, continuó el abuelo Harrison en el vídeo, sosteniendo un libro de contabilidad. Voy a las autoridades federales mañana por la mañana, pero necesito dejar este registro permanente en caso de que no lo logre. Richard no está trabajando solo. El hombre que financia la operación, el hombre que amenazó con asesinar brutalmente a toda nuestra familia si expongo este fraude, es Víctor Thorne. Si algo me sucede, quiero que el mundo sepa que fue Thorne quien lo ordenó y Richard quien permitió que sucediera. El vídeo se cortó abruptamente a negro. Me recosté en el cubículo. El aire completamente expulsado de mis pulmones. Mi padre no solo encubrió el asesinato. Lo sancionó activamente. Permitió que Víctor Thorne asesinara a su propio padre para proteger su enorme riqueza y su frágil ego. De repente, el alegre timbre de la puerta de la cafetería sonó fuerte. Entraron dos hombres enormes y musculosos con costosos trajes oscuros. No miraron el menú. No miraron al nervioso barista. Sus ojos fríos y muertos escanearon la sala abarrotada, fijándose directamente en Vivian y en mí. Rastrearon la señal de tu teléfono celular, siseó Vivian, cerrando inmediatamente su computadora portátil y metiéndola agresivamente en su bolso de cuero. Tenemos que irnos ahora mismo. Salimos disparados por la salida trasera de la cafetería, irrumpiendo en el callejón estrecho y lleno de basura justo cuando los dos hombres enormes en traje comenzaban a correr hacia nuestra mesa, derribando sillas y gritándonos que nos detuviéramos. El aire de la mañana era frío, cortante e implacable. Agarré el brazo de Vivian y corrimos frenéticamente por el callejón, esquivando contenedores oxidados, vidrios rotos y paletas de madera de reparto. Salimos a una calle lateral concurrida, tratando desesperadamente de mezclarnos con el tráfico matutino, manteniendo la cabeza baja. ¿Dónde está tu coche?, preguntó Vivian, completamente sin aliento, agarrando la pesada correa de su bolso para computadora portátil con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Está aparcado a 3 cuadras, dije,
escaneando ansiosamente la calle abarrotada. Pero si rastrearon la señal de mi teléfono, definitivamente tienen mi matrícula marcada en su sistema. No podemos usarlo de ninguna manera. Es una trampa mortal. Hay un antiguo depósito de trenes desmantelado a aproximadamente 1 milla de aquí, en el distrito industrial, dijo Vivian, señalando hacia las imponentes chimeneas en la distancia. Tiene una interferencia de señal masiva de las antiguas redes eléctricas y gruesas paredes de concreto. Podemos escondernos allí, conectarnos a mi punto de acceso satelital seguro y subir los archivos masivos al servidor del FBI. Pero la carga tardará al menos 5 minutos debido al enorme tamaño de la encriptación y al volumen de datos sin procesar. Simplemente no teníamos elección. Nos movimos rápida y silenciosamente, pegados a las sombras profundas de los callejones, poniendo tanta distancia física entre nosotros y la cafetería comprometida como fuera posible. La adrenalina que corría por mis venas enmascaraba mi profundo agotamiento, pero mis piernas se sentían como si fueran de plomo macizo. El depósito de trenes abandonado era una enorme y cavernosa estructura de ladrillo llena de vagones de carga oxidados, maquinaria rota y tragaluces de vidrio rotos que dejaban entrar delgadas haces de luz gris matutina. Olía fuertemente a aceite de motor viejo, hormigón húmedo y descomposición. Nos deslizamos cuidadosamente por una puerta lateral rota y nos adentramos en el confuso laberinto de vagones de tren abandonados. Finalmente, encontramos una pequeña oficina elevada de despachadores con vista al piso principal. Ofrecía una excelente cobertura, una sólida puerta de acero y una vista clara y sin obstáculos de la entrada principal. Vivian colocó su computadora portátil en un viejo escritorio de metal oxidado y la encendió. Conectó su punto de acceso satelital encriptado y comenzó el proceso de carga al servidor federal. Una gruesa barra de progreso verde apareció lentamente en la pantalla. 10%. Una vez que esta barra de progreso llegue al 100%, ya no estará en nuestras manos, dijo Vivian, sus intensos ojos fijos en la pantalla, sus dedos flotando sobre el teclado. Las órdenes federales se emitirán automáticamente en 1 hora. Ningún juez en Denver puede detenerlo. Asentí en silencio, observando el enorme piso principal debajo de nosotros a través de la sucia ventana, 20%. Entonces, las pesadas puertas metálicas corrugadas del depósito se abrieron con un chirrido fuerte, ensordecedor y resonante que se extendió interminablemente. Faros brillantes y cegadores de 3 camionetas negras inundaron el cavernoso espacio, iluminando las gruesas partículas de polvo que bailaban en el aire viciado. Las puertas se cerraron agresivamente. Una docena de hombres altamente entrenados en equipo táctico se dispersaron por el suelo de concreto, sosteniendo armas automáticas con silenciador, moviéndose con precisión militar. Y caminando justo detrás de ellos, luciendo un abrigo de lana perfectamente hecho a medida y zapatos de cuero italiano, estaba mi padre, Richard Crawford. Ya no parecía enojado. Parecía notablemente tranquilo, profesional, como un CEO implacable entrando en una reunión de la junta corporativa hostil que tenía toda la intención de dominar. Julian. La voz de Richard resonó fuerte y clara por todo el depósito vacío, llevando un tono profundamente inquietante de calidez paternal forzada y manipuladora. Sé que estás aquí, hijo. No hagamos esto más difícil de lo necesario. Sal y podremos manejar esto en silencio, como una familia. Miré a Vivian. La barra de progreso verde avanzaba agonizantemente lenta, 40%. Necesitábamos desesperadamente tiempo. Me levanté, empujando la puerta de acero de la oficina del despachador, y salí a la pasarela de metal oxidado, muy por encima del piso principal. Miré al hombre que había arruinado sistemáticamente mi vida, al hombre que había ordenado el asesinato de su propio padre. No somos una familia, Richard, grité. Mi voz resonaba y era firme, sin traicionar absolutamente nada del terror que sentía por dentro. Nunca lo fuimos. Una familia de verdad no usa a su propio hijo como escudo legal para una operación de lavado de dinero de un cártel. Richard me miró, colocando casualmente sus manos en los bolsillos de su costoso abrigo. Hizo una señal tranquilamente a sus hombres para que bajaran sus armas, interpretando a la perfección el papel del padre razonable e incomprendido. Estás profundamente confundido, Julian. No entiendes las inmensas complejidades de las finanzas corporativas de alto nivel. Te estaba protegiendo. Puse los activos a tu nombre para protegerte creativamente de los enormes impuestos de herencia.
Los documentos que robaste del archivo. Los estás interpretando erróneamente. No estoy malinterpretando nada, le espeté, agarrando la fría barandilla de hierro. Me reuní con Wayace. Vi las falsificaciones automáticas con mis propios ojos. Vi los números de ruta offshore. Lo sé todo sobre Víctor Thorne. Ante la mención exacta del nombre de Thorne, la fachada tranquila y serena de Richard finalmente se resquebrajó violentamente. Un destello de pánico genuino y sin adulterar cruzó por sus ojos. Dio un paso rápido hacia adelante, su voz abandonando por completo el repugnante acto paternal. Escúchame muy atentamente, Julian. Estás jugando con fuego que no puedes controlar. Crees que estás siendo un héroe justo, pero nos vas a matar brutalmente a todos. Víctor Thorne no es un hombre al que se le cruce el camino. Es un monstruo. Si entregas esos documentos a las autoridades federales, masacrará a tu madre. Masacrará a Preston. Te masacrará a ti. Ya masacró al abuelo, dije, la rabia hirviente finalmente desbordándose. Y tú te quedaste parado y dejaste que lo hiciera. Richard dudó, mirando el sucio suelo de hormigón. Cuando volvió a levantar la vista, la máscara corporativa había desaparecido por completo. El monstruo finalmente se había revelado por completo. Tu abuelo era un viejo tonto idealista y terco, gruñó Richard, su rostro retorciéndose en una fea ira. Construyó una gran compañía, sí, pero no sabía cómo sobrevivir en el mundo moderno y despiadado. Iba a exponer toda la operación. Iba a llevarnos a la bancarrota a todos y enviarme a prisión federal por el resto de mi vida. Tuve que tomar una decisión, Julian. Era él o el legado. Entonces, dejaste que Thorne lo envenenara. Era la única forma viable, gritó Richard, su voz resonando en las paredes de ladrillo. Lo hice por la familia. Todo lo que construí, los coches de lujo, la enorme mansión, la reputación impecable, el fondo universitario, todo era para nosotros. Era para ti. Le grité de vuelta, mi voz temblaba de furia. Preparaste a Preston para ser tu clon sin mente, y me preparaste a mí para asumir la culpa si alguna vez te atrapaban. Eres un cobarde, Richard. Un cobarde patético, codicioso y sin alma. Detrás de mí, en la oficina, Vivian susurró urgentemente, 80%, Julian. Sigue hablándole. Solo necesitamos un minuto más. Richard hizo un gesto agresivo a los hombres armados que lo rodeaban. Se me está agotando la paciencia, Julian. Baja la mochila y la unidad USB ahora mismo. Si me las entregas, juro por Dios, te pondré esta noche en un jet privado a Europa con $5 millones en efectivo y localizable. Podrás empezar una vida completamente nueva. Nunca más tendrás que vernos. Solo dame la unidad. Miré a los hombres fuertemente armados que levantaban sus armas, apuntando las miras láser directamente a mi pecho en la pasarela. Miré a mi padre, desesperado, sudando, ofreciéndome dinero sucio para que me alejara de la verdad. No quiero tu dinero sucio, Richard, dije, mi voz completamente tranquila y resuelta. Solo quiero mi nombre de vuelta. Quítenlo de en medio, ladró Richard con crueldad a sus hombres, señalándome directamente. De repente, un disparo masivo resonó, ensordecedoramente, por el depósito de trenes. Pero el disparo no provino de los hombres de Richard. Las pesadas puertas laterales reforzadas del depósito se abrieron por completo en una explosión de luz y sonido, y una masiva multitud de policías tácticos fuertemente armados inundó el piso. Sus armas estaban desenfundadas, las cegadoras linternas tácticas desorientaban a los matones de Richard. Un agente superior del FBI entró justo detrás del equipo SWAT, su placa de oro claramente visible en su chaleco táctico. Me miró en la pasarela, asintiendo de forma aguda y confirmatoria. Richard se congeló en un shock absoluto y paralizante. Miró frenéticamente a sus hombres bien pagados que ya estaban soltando sus costosas armas y poniéndose las manos en la cabeza, reconociendo inmediatamente que estaban completamente superados en número por los agentes federales. «Julian, ¿qué diablos hiciste?», gritó Richard, su cara contorsionada por el puro e inalterado terror. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Un movimiento desesperado, asustado e increíblemente estúpido. Un oficial de SWAT no dudó.
Disparó una sola bala de goma no letal de su escopeta táctica. Golpeó a Richard directamente en el hombro derecho con una fuerza devastadora. Richard gritó con un dolor agonizante, cayendo al instante de rodillas, agarrándose el brazo mientras los agentes federales lo rodeaban, forzándolo boca abajo contra el sucio suelo de hormigón y ajustando violentamente gruesas bridas de plástico alrededor de sus muñecas. Volví a la oficina del despachador. Vivian me miró desde su computadora portátil, una sonrisa triunfal se extendía por su rostro. La pantalla parpadeó con un hermoso verde brillante. Carga completa. Datos transmitidos a la División de Ciberdelincuencia del FBI. Está hecho, respiró Vivian, cerrando la pesada computadora portátil. Las órdenes federales se están generando automáticamente mientras hablamos. Las cuentas offshore en las Islas Caimán están oficialmente congeladas. El gran jurado tiene la evidencia irrefutable. Bajé lentamente las escaleras de metal oxidado hasta el piso principal. Los agentes federales habían asegurado completamente el área. El agente principal del FBI se acercó a mí, mirando la pesada mochila de lona que llevaba. Recibimos una ráfaga de datos anónima y altamente segura de Vivian Hayes confirmando su ubicación, dijo el agente. Menos mal que llegamos cuando lo hicimos. Asumo que tiene algo en esa bolsa que pertenece al gobierno federal. Sí, dije, entregando la pesada mochila de lona que contenía los documentos falsificados del fideicomiso. Todo lo que necesita para probar definitivamente que las firmas fueron falsificadas. Pero la verdadera evidencia, los registros cifrados del servidor que vinculan directamente a Richard Crawford con el sindicato Víctor Thorne, acaba de ser transmitida directamente a su división cibernética. Richard estaba siendo arrastrado bruscamente a sus pies por dos grandes oficiales fuertemente armados. Su costoso abrigo hecho a medida estaba cubierto de tierra espesa y su propia sangre. Parecía completamente derrotado, una cáscara patética y rota del poderoso e intimidante CEO que pretendía ser. Fijó sus ojos fríos en mí mientras lo arrastraban. Arruinaste absolutamente todo, siseó Richard, escupiendo sangre al suelo a mis pies. Destruiste a esta familia. Lo miré, buscando en mi alma, y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, ni culpa. Solo una abrumadora y hermosa sensación de profundo alivio. No, Richard, dije en voz baja, asegurándome de que escuchara cada palabra antes de que lo metieran en la parte trasera del vehículo blindado. Acabo de finalizar el divorcio. 2 años después, el aire de la mañana en el centro de Denver era increíblemente fresco y claro. Me paré en el amplio balcón de cristal de mi apartamento tipo penthouse recién comprado, sosteniendo una taza de café solo caliente, viendo el sol dorado salir majestuosamente sobre los hados picos irregulares de las montañas rocosas. La bulliciosa ciudad de abajo se despertaba lentamente, las calles se llenaban con el habitual y pesado tráfico de viajeros. Tomé una respiración profunda y purificadora, el aire frío de la montaña llenando mis pulmones. Por primera vez en 28 años, era completa, inequívoca y legalmente libre. Las consecuencias de esa noche caótica en el depósito de trenes fueron catastróficas, bíblicas e increíblemente satisfactorias de ver desarrollarse en las noticias nocturnas. El enorme artículo de investigación de Vivian Hayes llegó a la primera página del Denver Chronicle a la mañana siguiente. Perfectamente sincronizado con las masivas incursiones coordinadas del FBI en Crawford Holdings y la firma de capital privado fuertemente custodiada de Víctor Thorne. La pura y aterradora escala de la malversación federal, el fraude de contratos de defensa y el lavado de dinero del cártel enviaron masivas ondas de choque a todo el estado de Colorado. Richard Crawford no opuso mucha resistencia en el Tribunal Federal. Frente a la abrumadora e irrefutable evidencia digital que Preston había extraído valientemente de los servidores, el innegable análisis forense autópen proporcionado por los laboratorios del FBI, y el testimonio condenatorio y emocional de Wallace con respecto a la falsificación, los abogados de defensa de alto costo de Richard le aconsejaron inmediatamente que aceptara un brutal acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte por su participación directa en el asesinato de mi abuelo. Actualmente está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional en una penitenciaría federal de máxima seguridad en Florence, Colorado. Está completamente despojado de sus costosos trajes italianos, su oficina esquinera y su falso prestigio comprado. Está exactamente donde pertenece un monstruo como él, en una fría caja de hormigón completamente irrelevante para el mundo exterior.
Víctor Thorne también fue fuertemente acusado de cargos federales masivos bajo la ley RICO. El multimillonario intocable que pensaba que podía comprar vidas humanas y manipular el sistema de justicia fue arrastrado de su extensa mansión con pesadas esposas en la televisión nacional en vivo. Mi madre, Margaret, logró evitar apenas cargos criminales graves al interpretar impecablemente el papel de la esposa aterrorizada, abusada y ajena, que no sabía absolutamente nada sobre los detalles financieros. Pero el Tribunal de la Opinión Pública y la brutal realidad de la confiscación federal de activos no fueron tan indulgentes. El gobierno incautó sistemáticamente la enorme mansión, los coches de lujo, las cuentas bancarias en el extranjero y todos los bienes vinculados al dinero lavado. Margaret fue rápida y brutalmente expulsada de sus clubes de campo de alta sociedad y de prestigiosas juntas benéficas. Ahora vive en un pequeño y deprimente apartamento de un dormitorio en un suburbio en ruinas, completamente dependiente de un mísero cheque de seguridad social. Intentó llamarme una vez hace aproximadamente un año, dejando un mensaje de voz lloroso y altamente manipulador, rogando ayuda financiera y afirmando que siempre me había amado. Lo borré sin escucharlo hasta el final. Cambié mi número de teléfono al día siguiente. Los límites solo son efectivos si los aplicas sin piedad y consistentemente. En cuanto a Preston, el ex niño de oro experimentó la transformación más dramática y dolorosa. El grave accidente automovilístico lo dejó con una cojera permanente y notoria, un recordatorio físico diario de la noche en que nuestro propio padre intentó matarlo para proteger una mentira. Despojado por completo de su fondo fiduciario multimillonario, su Porsche y su inmerecido y exagerado título corporativo, Preston se vio obligado a enfrentar la dura realidad del mundo real por primera vez en su vida. Pasó 6 agotadores meses en terapia física y psicológica intensiva. Desintoxicándose lentamente de una vida de manipulación emocional y adoctrinamiento tóxico por parte de nuestro padre, no regresó a los bienes raíces corporativos. La última vez que supe de él a través de un conocido mutuo, estaba trabajando como gerente de proyectos de nivel medio para una empresa de construcción legítima y de pequeña escala en la zona rural de Oregón. Gana un salario honesto y modesto. Conduce un Toyota sedán usado y confiable. No hablamos por teléfono y no pasamos las vacaciones juntos. El daño emocional entre nosotros es demasiado profundo. La historia, demasiado dolorosa para simplemente borrarla con una disculpa. Pero una vez al mes, como un reloj, recibo un correo electrónico breve y cortés de él. Generalmente solo pregunta cómo va mi negocio o comparte una breve actualización sobre su terapia física en curso. Yo respondo con breves y corteses actualizaciones propias. No es exactamente un vínculo fraternal cálido, pero es una base sólida de respeto mutuo. Me salvó la vida esa noche en el bosque helado. Yo le di la oportunidad de finalmente liberarse y convertirse en su propio hombre. Estamos a mano. No tomé ni un solo centavo de los restos del Imperio Crawford. Contraté a un equipo de abogados y disolví legalmente por completo el fideicomiso fraudulento, entregando los activos limpios restantes al gobierno federal para la restitución de las víctimas. No quería absolutamente nada que ver con el dinero sucio de Richard. En cambio, centré toda mi energía en lo que había construido con mis propias manos. Clara, mi amiga increíblemente leal y colega agente inmobiliaria que me apoyó durante el loco circo mediático, se asoció conmigo para expandir mi pequeña cartera residencial sin el sofocante peso psicológico de mi familia tóxica arrastrándome hacia abajo. Mi negocio floreció más allá de mis sueños más salvajes. No necesitaba comprar un yate o una mansión para demostrar mi valía. Conduzco una camioneta confiable. Uso ropa cómoda. Y trato a mis empleados e inquilinos con la dignidad y el respeto que mi padre nunca mostró a nadie. Ayer por la tarde, recibí un pequeño paquete certificado por correo. Fue reenviado por el abogado de la herencia que se encargó de los asuntos finales del abuelo Harrison y de su pequeño funeral privado. Había estado demorado en el tribunal testamentario durante 2 años debido a las extensas investigaciones criminales. Me senté en la isla de mi cocina y abrí cuidadosamente el sobreacolchado. Dentro había un hermoso y pesado reloj de bolsillo plateado que reconocí al instante. Era el mismo reloj que el abuelo Harrison siempre guardaba en su enorme escritorio de roble, y cuidadosamente metida debajo de él había una carta manuscrita fechada una semana antes de su asesinato. Desdoblé el grueso papel color crema, reconociendo su elegante y temblorosa letra cursiva.
Mi querido Julian, si estás leyendo esto, significa que la terrible tormenta finalmente ha pasado y has sobrevivido. Escribo esta carta porque hay algo que nunca te dije en voz alta y es mi mayor arrepentimiento en esta vida. Te vi crecer en las frías sombras de esa casa tóxica. Vi cómo tu padre te ignoraba por completo y vi cómo tu madre te descuidaba emocionalmente. Vi lo mucho que te dolía. Pero también vi algo que ellos estaban demasiado ciegos, demasiado egoístas para ver. Vi tu absoluta e inquebrantable resiliencia. Te vi trabajar en agotadores turnos nocturnos para pagar tu propia educación en lugar de rogarles dinero. Te vi construir tu propia vida desde cero, negándote a comprometer tu integridad. Richard y Preston siempre pensaron que la riqueza era algo que se heredaba, algo que se presumía. Tú entendiste que la verdadera riqueza es el carácter que construyes cuando absolutamente nadie te está mirando. Dejé el fideicomiso a tu nombre, no solo para protegerte, sino porque eras el único hombre Crawford en quien confiaba completamente para hacer lo correcto cuando la horrible verdad finalmente saliera a la luz. Y sé en mi corazón que hiciste exactamente lo que había que hacer. No dejes que su oscuridad defina tu futuro. Eres un hombre profundamente bueno, Julian. Construye una vida de la que estés orgulloso. Estoy increíblemente orgulloso de llamarte mi nieto. Con todo mi amor, tu abuelo Harrison. Me senté en mi tranquilo y apacible apartamento, sosteniendo la carta firmemente contra mi pecho. Y por primera vez en 28 años, me permití llorar de verdad. Lloré por el abuelo que perdí. Por la infancia inocente que me fue arrebatada y por el inmenso y aplastante peso que finalmente se había levantado de mis hombros para siempre. El sol invisible finalmente se vio. Limpié las lágrimas de mi cara, doblé cuidadosamente la preciosa carta y la coloqué a salvo dentro de la caja de terciopelo junto al reloj de bolsillo plateado. Volví a salir a mi balcón, sintiendo el reconfortante calor del sol matutino en mi rostro. La gente a menudo me pregunta, generalmente en tonos susurrantes y chismosos en eventos de networking, ¿cómo puedo vivir conmigo mismo después de enviar a mi propia sangre y carne a prisión federal? Preguntan cómo puedo dormir profundamente por la noche sabiendo que mi madre vive en la miseria mientras yo dirijo un negocio en crecimiento muy exitoso. La sociedad tiene una obsesión profundamente arraigada, casi patológica, con el concepto de lealtad de sangre. Se nos enseña desde muy jóvenes que la familia es absoluta, que debes perdonar, olvidar y soportar cualquier cantidad de abuso psicológico simplemente porque compartes el mismo ADN. Estoy aquí para decirles, mirando directamente a esta cámara, que la lealtad de sangre es la mentira más grande y destructiva jamás vendida a las víctimas de abuso. Compartir ADN con alguien no les da un pase libre para destruir sistemáticamente tu salud mental, sabotear tu futuro o usarte como un peón desechable en sus propios juegos enfermos y retorcidos. El respeto se gana, no se hereda genéticamente. Mi padre no actuó como un padre. Actuó como un parásito. Mi madre no actuó como una madre. Actuó como una cómplice voluntaria de mi destrucción. El día que entregué esa pesada mochila llena de documentos falsificados al FBI, no traicioné a mi familia. Mi familia me traicionó el día que decidieron que mi vida, mi libertad y mi futuro eran totalmente prescindibles en aras de sus coches de lujo, sus membresías en el club de campo y sus frágiles egos. Simplemente dejé de proteger sus mentiras. Me elegí a mí mismo. Elegí la verdad. Curarse de ese nivel de profunda traición estructural no es un proceso lineal simple. No ocurre de la noche a la mañana solo porque los malos están encerrados tras las rejas de acero. Todavía hay días en que me despierto con el pecho oprimido, el corazón acelerado, esperando ver una camioneta negra estacionada ominosamente al otro lado de la calle. Todavía hay momentos en que escucho una voz en un restaurante que suena a la de Richard y mi adrenalina se dispara, preparándome para una pelea. El trauma deja una cicatriz profunda y esa cicatriz duele absolutamente cuando llueve. Pero finalmente he aprendido a reconstruir los cimientos de mi vida. Fui a terapia e hice el trabajo duro. Aprendí a identificar los comportamientos tóxicos que me habían condicionado a aceptar como normales. Aprendí que establecer límites inquebrantables no es un acto de crueldad. Es el acto supremo de autopreservación. Si alguien trae caos, manipulación o falta de respeto a mi vida, es eliminado inmediatamente. No hay absolutamente ninguna negociación. No hay segundas oportunidades.
Me doy cuenta de que el verdadero poder no es tener una oficina de esquina, una cuenta bancaria offshore oculta o una posición garantizada e inmerecida en un imperio corporativo corrupto. El verdadero poder es la capacidad de levantarse de una mesa tóxica y construir la tuya propia. El verdadero poder es mirarse al espejo cada mañana y saber que todo lo que tienes lo has ganado con las manos limpias y la conciencia tranquila. Comparto mi historia hoy no por venganza y ciertamente no por lástima. Richard y Margaret ya están cumpliendo sus sentencias, tanto legal como socialmente. Comparto esto para cualquiera que esté sentado al final de una larga mesa de comedor, sintiéndose completamente invisible, no amado y totalmente inadecuado. Me dirijo directamente a ti, la oveja negra, el chivo expiatorio, el que trabaja el doble de duro solo para ser completamente ignorado. Tú no eres el problema. Su incapacidad para ver tu valor no disminuye tu valor ni un ápice. No eres responsable de llevar el trauma generacional, los catastróficos errores financieros o los secretos tóxicos y sofocantes de tus padres. Se te permite irte. Se te permite empacar tus maletas, cambiar tu número, bloquear sus llamadas y construir una vida que sea completamente tuya. No les debes tu cordura. Mira lo que sucede cuando finalmente dejas de luchar por un asiento en una mesa que fue explícitamente construida para destrozarte, descubres que tienes la inmensa fuerza para construir tu propia casa. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole a me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que romper lazos con las personas que se suponía que te protegían? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Recuerda, tu paz vale más que su aprobación. Mantente fuerte y nos veremos en la próxima.